Hola, bienvenidos a esta cápsula del tema 4. Estaríamos revisando en esta sesión un ejercicio que fue presentado en el certamen del primer semestre del año 2024. Perfecto, entonces como contexto tenemos que nosotros somos viajeros espaciales, intergalácticos, para ser más específicos, y que nuestro punto de partida sería la Vía Láctea y que tenemos que viajar hasta la galaxia M33. La distancia, digamos, entre nuestro punto de partida y nuestro destino sería 1 megaparsec, y que por supuesto, para incluir probabilidades en este ejercicio, incluimos una variable aleatoria que se va a definir como la distancia que recorre nuestra nave hasta quedarse sin energía. ¿Ok? Y esto se modela como la siguiente función de probabilidad. Ok, aquí vamos a hacer una breve acotación, y es que, por supuesto, si tenemos una variable aleatoria y tenemos una correspondiente función, es decir, que están relacionadas, significa que, por ejemplo, si a esta función yo le ingreso un posible valor del dominio de esta variable aleatoria, por ejemplo, 0,5 megaparsec, ¿ya? Digamos que si no avanzamos nada, entonces sería 0, y como coincidentemente, M33 queda a 1 megaparsec de distancia. Si completamos exitosamente el viaje, recorreríamos 1 megaparsec de distancia. Entonces, claro, 0,5 megaparsec, lógicamente, sería la mitad del viaje. Si es que nosotros ingresamos a esta función una distancia, entonces, a través de la definición de la misma, que está aquí subrayada, vamos a convertir esta distancia, y la función nos va a decir qué tan probable es que la nave recorra 0,5 megaparsec, la distancia que nosotros ingresamos, y eso, nos va a decir qué tan probable es. ¿Ok? Entonces, esta función de probabilidad, cuando está ligada a una variable aleatoria, no quiere decir otra cosa que básicamente vamos a tomar esos valores y los vamos a mapear, por así decirlo, a una probabilidad. Y la probabilidad, ojo, que la probabilidad sí o sí tiene que estar entre 0 y 1, ¿ok? O que lo que es exactamente igual de 0% a 100% como máximo. Y también tenemos que recordar que para que sea una FDP válida, digamos, no puedo tener dos eventos o dos valores en el dominio de X de nuestra variable aleatoria que, por ejemplo, tengan 100%. ¿Ya? No puede ser que, por ejemplo, a la mitad del viaje esta función diga que sí o sí, es decir, con un 100%, me voy a quedar sin energía, y que después todo el resto también valga 100%. No, no tiene sentido. A menos que sea una función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Pero estamos hablando de cosas distintas. Aquí esta es la f pequeña, la f minúscula. ¿Ya? La otra es la f mayúscula. Ya, pero esto más que nada es una introducción general, y eso es un poco más que nada el contexto del ejercicio. Perfecto, entonces para resolver este inciso A, nos pide determinar el valor de K, demostrando que el valor de K propuesto o hallado cumple con que f de x es una función de probabilidad válida. Ok, para que una función de probabilidad sea válida, de forma un poco más formal, en el caso de que la función sea continua, vamos a tener de que
si nosotros integramos de menos infinito a infinito esta función de probabilidad, que sería como nuestra candidata, en todo su dominio, en todos los números posibles, aquí nos aseguramos sí o sí que en todo, digamos, todos los conjuntos, esto va a valer 1. ¿Ya? Si integramos en todos los números, la función tiene que valer 1. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo que pensar que si tenemos una función de probabilidad, toda el área bajo la curva, incluso sumado todos esos cachitos, tiene que sumar 1. ¿Ok? Esa área tiene que ser 1, sí o sí, para que sea una FDP válida. Ya, ok. Entonces, claro, este es el caso general. Este es como el caso a prueba de todo, digamos. Pero en este caso en particular, tenemos un dominio para el cual va a tener una definición, es decir, que voy a estar mapeando con algo coherente, digamos, y todo lo demás lo voy a tirar a 0. ¿Ya? Entonces no me tengo que preocupar porque hay algunas distribuciones que tienen unas colas ahí largas y todo esto se suma. Pero en este caso, por ejemplo, nuestra función ya tiene un punto final y de ahí directamente cae y es 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para este caso entonces, vamos a tener de que esta definición se va a convertir en que vamos a integrar entre los valores que tienen sentido, porque todo lo demás es 0. Entonces, voy a integrar desde el 0 al 1, es decir, en el dominio de la función, nuestra función, que sería k por x cuadrado, 1 menos x, y esto tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, resolviendo, sabemos que k es una constante. Se nos dice por el enunciado. Y lo demás es resolver. Esto sería la integral de 0 a 1 de x cuadrado menos x cubo. Diferencial de x tiene que ser igual a 1. Resolvemos. X cubo tercios menos... esto lo voy a separar. 0 a 1 menos 0 a 1 y esto sería igual a 1. Perfecto, si ahora evaluamos, obviamente el 0 se anula y esto sería así. Y nos quedaría simplemente un 1, ¿ya? En el numerador. Entonces tendríamos k por un tercio menos un cuarto. Y esto sería igual a 1. Ya para poder realizar esta suma, o esta resta, digamos, sería amplificar esto por 4 y esto sería por 3. Y luego entonces nos vamos a quedar con un 4 doceavos menos 3 doceavos, lo que resulta en efectivamente un doceavo. Ya, aquí obviamente tenemos que encontrar el valor de k, por lo cual multiplicamos por 12 y obtenemos nuestro resultado. Ok. ¿Qué significa entonces esto? Es que si nosotros ahora en esta definición de la función que tenemos acá proponemos, o básicamente tiene que valer el k igual a 12 para que esto sea una función de probabilidad válida, para que tenga sentido, para que el área bajo la curva valga 1.
¿Ok? Entonces hay que tener ojo con esto porque en los incisos siguientes se nos pedirá utilizar esta FDP, que obviamente tiene que estar válida para tener todos los resultados correctos. Pasando al inciso B, tenemos como contexto de que estamos en la Vía Láctea, ¿ok? Y queremos poner una estación de recarga, en caso como de emergencia, etcétera, etcétera. Esto sería la Vía Láctea. Ya, sabemos que esta distancia es 1 megaparsec y lo que se nos pide es maximizar, ya, encontrar la distancia más lejana, de forma en que esta estación, digamos, o la probabilidad de que nuestra nave llegue a esta estación, que pueda llegar, es decir, que no se quede sin combustible antes. ¿Ok? Y esto tiene que ser con una probabilidad del 35%. Es decir, de que la distancia, mientras, digamos, mientras la nave va viajando y llega a ese punto, entre todo el recorrido, en cualquier punto de aquí, la nave tiene una probabilidad del 35% de quedarse sin energía. Entonces tenemos que sumar todas esas probabilidades. ¿Ok? Tenemos que sumar la probabilidad de este punto, la probabilidad de este punto, la de ese, la de ese, la de ese. Obviamente de forma con un integral por el dominio continuo. Entonces, lo que nosotros no sabemos o lo que queremos encontrar es la distancia D más lejana que cumple con esta condición de que la probabilidad de quedarme sin combustible antes es del 35%, menor o igual. Esto se traduce a que el valor de nuestra variable aleatoria, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores menores que esta D, que esta incógnita, tiene que ser menor o igual al 35%. ¿Ok? Lo voy a anotar así. Ahora, si ocupamos un poco más que nada la intuición, ya esto es un poco implícito la verdad, pero podemos identificar de que si queremos maximizar la distancia, es decir, queremos hacer de que este E de aquí se vaya lo más a la derecha posible, entonces tenemos que sí o sí ocupar el 35%. No podemos ocupar el 30%, porque si ocupo el 30%, entonces este E se puede mover, por ejemplo, a ese punto de acá. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se encuentre lo más alejado posible. Ojalá se encuentre aquí y que podamos obtener una probabilidad del 35% ahí de quedarnos sin energía. ¿Ok? Pero entonces eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Esta definición, obviamente, lo que tenemos que buscar es la definición de nuestra función de distribución de probabilidad, ¿ya? Lo que había mencionado en un inicio. Esto es gráficamente, se representa como si nosotros tenemos acá la función, sería para un valor de, pongámosle, de nuestro dominio de la variable, que sería x, el área bajo toda la curva hasta ese valor va a ser la cantidad de probabilidad acumulada, por así decirlo. Entonces, en este contexto, esa área sería el riesgo o la posibilidad de quedarnos sin combustibles antes de alcanzar esa distancia.
Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una función de densidad, una f mayúscula. ¿Ok? Sin embargo, tenemos una f minúscula. Pero, por definición, nosotros sabremos de que si integramos, porque tenemos que encontrar un área, desde el inicio de nuestro dominio, ¿ya? Para este caso es 0, hasta el punto que queremos saber cuánta probabilidad se acumula, integrando en la función de probabilidad, vamos a poder obtener esta función de densidad. Perfecto, entonces continuamos y con esta definición de acá vamos a empezar a desarrollar. Entonces, tenemos que nuestra función de acá, como encontramos un k, sería 12 por x cuadrado menos x cubo. Diferencial de x, y esto sería igual a 0,35, que sería la condición que queremos que se cumpla para maximizar la distancia. Y obviamente esto en el dominio entre 0 y, no es 0 y 1, ahí estaría entre todo el dominio, eso no es lo que queremos, entre 0 y d. Ok. Perfecto, entonces, resolviendo, vamos a tener de que x cubo tercios, entre 0 y d, menos x a la cuarta cuartos, 0 y d, esto sería igual a 0,35. Ok, entonces aquí vamos a tener un resultado que no se puede resolver, al menos de una forma trivial, digamos. Que, bueno, si evaluamos este x cubo en d, tenemos d cubo tercios, y en 0 se va, de forma análoga con el otro término. Entonces, aquí tendríamos d cubos tercios menos d a la cuarta cuartos. Y esto sería igual a 0,35. Ya, esto lo podemos reescribir, lo podemos dejar sin las fracciones, etcétera, etcétera. Pero en síntesis es esta ecuación de acá, una ecuación de cuarto grado, que tenemos que resolver para encontrar el valor de d. Para el ejercicio del certamen, el profesor aquí simplemente pidió que se expresara esta función, ¿ya? La condición que se tiene que cumplir, en este caso esta ecuación es la que se tiene que cumplir, y obviamente ya con métodos un poco más sofisticados, quizás mediante prueba y error, intentándolo en la calculadora, igual se puede llegar a que el número que cumple con esta ecuación, o el valor de d que cumple para esta ecuación, es igual a 0,5245. Ok, nuevamente, entonces, este es el procedimiento que se tiene que seguir. Aquí nosotros llegaríamos a una función que eventualmente tendríamos que resolver, que puede ser, por ejemplo, una segundo grado o algo por el estilo, para que nosotros podamos resolver de una forma un poco más simple. Pero aquí, por la naturaleza de la función de probabilidad, que tenía unos términos al cubo y demás, y que teníamos que integrar, entonces nos quedaba a la cuarta, simplemente había que dejarlo expresado. ¿Ya? De todas formas, este es el resultado que cumple con esa ecuación. Perfecto. Vamos a pasar entonces ahora al inciso número C. Al inciso C.
vemos que se nos pide el costo esperado. Ojo con eso. El costo esperado, costo promedio, ¿ya? Son sinónimos. De mandar una nave que recorre una cierta distancia, ¿ya? Para socorrer, para ayudar, para recargar a la nave que nosotros estamos mandando, pero esta vez es desde la galaxia M33. Entonces, con un diagrama tendríamos la Vía Láctea, aquí tendríamos M33, la distancia que es de 1 megaparsec, y si nosotros mandamos una nave y llega hasta acá, por ejemplo, desde M33 se nos mandará otra nave y va a llenar combustible y luego van a poder volver las dos. Entonces me están preguntando por el costo promedio, ya que mandar esta nave hacia acá tiene un costo asociado de básicamente esta operación. ¿Cuál es el costo esperado? ¿Ok? Y claro, yo miro el enunciado y digo, ¿qué es D? Se me da una función de costo que está en función de D, que básicamente es 100D más 1000. ¿Pero qué es D? Ok, si empezamos un poco a buscar información, ya que no hay mucho de dónde agarrarse, solamente en el enunciado de esta pregunta, tenemos que empezar ya a tratar de relacionarla con todo el desarrollo anterior, con todo lo que hemos hecho antes en el certamen. Es muy raro de que si nosotros llegamos a una pregunta, como que cambien absolutamente todo y no nos sirva todo lo que hemos desarrollado. O como que la información que hemos descubierto en los incisos anteriores, como que ni siquiera la ocupemos en esta última pregunta, que más encima es la que más tiene punto. Entonces, un sospechoso. Entonces, partimos de ahí y decimos, puede que tenga una relación. Ok, pero ¿cuál es la relación? Vamos a leer un poco el enunciado, algo que uno obviamente haría en el estado, cuando uno está dando el certamen. Y es que aquí subrayamos nosotros una distancia X que recorre la nave que nosotros estamos mandando hasta que se quede sin energía. ¿Y cuál es el enunciado de acá? Es que se va a mandar una segunda nave para recargar nuestra nave que se quedó sin energía. ¿Ok? Es decir, yo por este lado de acá tengo una variable que me está diciendo cuál es la distancia que va a recorrer hasta quedarme sin energía. Y por este lado de acá, lo que yo estoy diciendo es la distancia que tiene que recorrer desde M33 a la nave que mandamos para recargarla. ¿Ya? Entonces, si esta distancia total de aquí es de 1 megaparsec y yo sé que mi nave va a recorrer una distancia de X, ¿ya? X siendo mi variable aleatoria, por supuesto. Entonces, esta va a ser la distancia que va a recorrer la otra nave. Es decir, por así decirlo, un poco el complemento. ¿Ya? Esto se parece harto al complemento porque es 1 megaparsec, ¿ya? Entonces 1 menos el dominio de los posibles valores que puede tomar X como variable aleatoria. ¿Ya?
Pero, de todas formas, lo que hemos descubierto acá es bien importante. Porque entonces, de esta manera, podemos saber de que D es una variable aleatoria. Es decir, va a tener una probabilidad y obviamente ahora es lógico sacarle la esperanza o el promedio a una función de costos o a esa propia variable aleatoria. ¿Ya? Porque si hubiese sido una constante no tenía sentido. La esperanza de una constante es la misma constante. ¿Ya? Si tenemos que K es una constante, entonces esto va a valer K. Ya, entonces encontramos una relación. Una relación de que podemos escribir D en términos de X. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos caminos posibles. Tenemos un camino que es básicamente darle nomás con todo y aplicar directamente la esperanza, ya porque es del valor esperado, a nuestra función de costos que tenemos acá. O otro camino también igual de válido es sacarle la esperanza a D y luego este valor de acá introducirlo en la función de los costos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener ese valor amarillo. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo debido a la propiedad de que básicamente la esperanza es de naturaleza lineal. Es de naturaleza lineal. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir de que si tengo alfa más beta, la beta veces x, digamos, esto va a ser igual a alfa por, o sea, alfa, nada que ver, alfa más beta veces la esperanza de x. Esto quiere decir que básicamente lo único que tengo que hacer es calcularle la esperanza a mi variable aleatoria y todo el resto se deja igual. Ya, como ven, la constante no se toca, el beta está multiplicando al x y el x es el único que tiene como incerteza. ¿Ya? Entonces, como que toda esa incerteza se va acá y todos los demás son los parámetros que nos afectan. No tienen incidencia en la esperanza, en el promedio de mi variable aleatoria. Perfecto, entonces para efectos de este ejercicio vamos a resolverlo mediante ese método. Vamos a primero encontrar la esperanza de nuestra variable aleatoria D. Entonces, sabemos que D lo podemos escribir como 1 menos X. Del mismo modo, sabemos que esto es exactamente lo mismo que 1 menos la esperanza de X. Y ahora, introduciendo la definición del primer momento, que sería la esperanza, sería la integral del dominio de nuestra función de probabilidad de X por la función de probabilidad en cuestión, que sería 12 por, esto sería x cuadrado menos x cubo por dx. Esto sería igual a 1 menos la 12 veces la integral de 0 a 1 de x cubo menos x cuartas, x a la cuarta, perdón, por dx. Y esto sería igual a 1 menos 12. Esto ya se puede resolver, sería x a la cuarta cuartos de 0 a 1 menos x a la quinta quintos de 0 a 1. Esto sería 1 menos 12.
sería 1/4 menos 1/5. Aquí vamos a amplificar por 5 1/4. Y aquí por 4. Entonces tendríamos 5 20. Y aquí serían 4 veinteavos. Es decir, un veinteavo. Esto sería 1 menos 12 por un veinteavo. Y esto sería igual a 1 por... O sea, 1 menos... Y 1 menos 12 por... Ahí sí. 12 partido en 20. 1 menos... simplificando. Sería 3. 3 por 4. 5 por 4. 3 quintos. ¿Ok? Lo que correspondería a un 60% o 0,6, digamos. Entonces, 1 menos 0,6, 0,4. Y esto sería la esperanza de D. La esperanza de D es igual a 0,4. Pero no hemos terminado ahí. Tenemos que hacer dos pasos, por así decirlo. Entonces, sacamos la esperanza, que sería el primer paso. Y el segundo paso ahora es introducirlo a nuestra función de nuestra función que determina el costo. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar nuestra función en 0,4. ¿Ya? Y al evaluar nuestra función en 0,4 tenemos como resultado que el costo sería 1040. El costo esperado, por supuesto. Y eso sería todo. Tendríamos resuelto todo el certamen de el 2024 en el primer semestre. Espero haya quedado clara esta ayudantía, o esta cápsula mejor dicho, y nos veremos prontamente en la cápsula del tema 5.